Un nuevo video para ustedes, el hombre que derrotó a Warren Buffett. El disclaimer respectivo. No somos asesores financieros, solo inversores, y este canal tiene fines exclusivamente educativos. Warren Buffett nació en Omaha, Nebraska, el 30 de agosto de 1930, tiene 93 años y sigue invirtiendo. Estudió economía en la Escuela de Negocios de Columbia. Su profesor fue Benjamin Graham, fundador del Value Investing, de la inversión en valor, que le inculcó la idea de que hay que comprar barato. Ben Graham decía que a corto plazo el mercado se comporta como una máquina de votación, a la larga se convierte en una máquina de pesar. O sea, de ponderar las acciones, a eso se refiere. Por otra parte, Buffett recuerda que Charlie Munger le dijo correctamente cuando compró Berkshire que había tomado una decisión tonta comprando el control de Berkshire en 1964. Eso lo reporta en su carta de 2023, que es referido al periodo de 2023 que acaba de publicar hace poco. La industria textil estaba en declive y la compra le impidió invertir en oportunidades más lucrativas. Fue un error de $13.644 que equivalen actualmente a $115.000. Según Buffett, el costo real ahora es de $20 billones por las oportunidades perdidas en otras inversiones. En las estrategias de inversión de Buffett, aquí el problema fue que no comprendía el negocio, no estaba en su nivel de competencia, él no sabía nada del área textil y de los riesgos de la competencia que se avisoraban y que los países emergentes iban a producir mucho más barato de lo que podía hacer su fábrica. Y luego aparece Harold Alfond, que había nacido en 1914, murió en 2007 en Massachusetts. Él no fue a la universidad, terminó y en 1934 se puso a trabajar con su padre en una compañía de zapatos. En 1940 compró una compañía que la vendió en 1943. En 1956 fundaría nuevamente una compañía de zapatos y le llamó Dexter Shoe. Este empresario fue el creador de los outlets y hizo crecer de 1960 a 1990 80 tiendas que puso en Estados Unidos, que luego en 1990 las va a vender a Warren Buffett. El costo de oportunidad de vender acciones de Berkshire para pagar Dexter Shoe fue asombroso. 25.203 acciones clase A las dio por el valor de 433 millones que le pedía por la venta Alphonse. Eso equivalía a $17.000 aproximadamente.
Y Berkshire iba a crecer hasta actualmente $634.440, como estamos viendo en este gráfico. Entonces esas 25.203 acciones clase A que pagó para cubrir los 433 millones de dólares que valían, como decíamos, $17.458 por acción. En noviembre del 2007, cuando falleció Alphonse, se convertían en $140.000 por acción. Es decir, habían aumentado a 3,5 millones lo que le había costado a Buffett, que representaba, según él mismo, el 1.6% del valor de mercado de Berkshire. Así que ha sido la compra más cara de unas tiendas de zapatos. Aquí está la carta en la cual él reconoce sus errores. En 2008 publicó la carta, en la que dice, aquí lo tenemos en inglés, la traducimos, dice: yo he hecho 3 decisiones que han dañado a todos ustedes, a sus accionistas. Primero, comprarla. Segundo, pagar con acciones de la empresa. Y tercero, procrastinar, o sea, dilatar el tiempo para reparar este daño. Eso lo publicó en una carta de 2002. Finalmente, dice: cometió un error aún peor cuando dije sí a Dexter, una empresa de calzado que compré en 1993, como repetíamos, lo que había evaluado como una empresa competitiva, duradera. Esta ventaja desapareció rápidamente, pero este es solo el comienzo. Al utilizar acciones de Berkshire, agravé enormemente el problema. Así que Buffett en realidad le regaló a Harold Alphonse $3.6 billones, 3.5 billones de dólares, el 1.6% de su negocio. Y con este dinero, felizmente, hizo algunas acciones positivas Harold Alphonse. Estadios en su lugar donde vivía, centros de salud, un centro de negocios en la Universidad de Massachusetts, centros atléticos, era aficionado al deporte. También puso un centro oncológico, un programa para niños recién nacidos que le daba $500 si es que lo inscribían en el primer año dentro del programa. Compró un equipo de béisbol, Red Sox, y creó un campo de golf, un club de golf. Así que muchas de las cosas que aparecen en Maine son con el dinero que Buffett le entregó. Entonces aquí el error de la estrategia de inversión sus estrategias de inversión de Buffett fue que no calculó el valor. No solo hay que calcular el valor de la empresa que uno compra, sino que además calcular lo que uno está entregando por ello. Entonces hubo un problema de inversión en valor. No calcular el valor de su propia empresa le hizo cometer por segunda vez el mismo error. Y ahora mucho más grave. Y además no pensó en el largo plazo, no solo de la empresa que compraba, sino en la empresa que él tenía, cómo iba a crecer. Esos retornos que a él le gusta sobre capital, no evaluó bien a la empresa, pero además no evaluó su propia empresa, cómo iba a tener un gran beneficio, y eso iba a ser un costo adicional en su transacción.
El enfoque de buy and hold no lo podía mantener con este error. Tuvo que fusionar esa empresa con otra de él de zapatos. Las inversiones a largo plazo tampoco lo podía hacer porque había valorado mal la propia empresa Berkshire. Y si hubiese concentrado, como muchas veces proclaman ellos, pues hubiese tenido un serio problema adicional. Felizmente tenía diversificada su cartera. Así que la eficiencia del mercado implica que los rendimientos son impredecibles porque se basan en información pasada. Y eso no lo captó Buffett en aquellos momentos. Conclusiones. Invertir en empresas de valor o con un margen de seguridad por la posibilidad de cometer un error al valorarlas, pero además hay que evaluar escenarios del surgimiento de competencias inesperadas o cambios de regulaciones estatales y pagar a largo plazo, evaluar el medio en que se paga, efectivo, crédito o bienes, cosa que no hizo Buffett. Así que un empresario sin ir a la universidad le ganó, y sin famosos profesores, le ganó a Warren Buffett, al mejor inversor del mundo, con una transacción en la que obtuvo no $440,000, sino $3.6 billones. Un médico en la bolsa. Hasta el próximo video.